Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos escogiste, Señor, bendito Dios, desde antes de la fundación del mundo, para ser tus reyes y sus sacerdotes, Señor, bendito Dios, Señor, para ser un linaje escogido, Señor, bendito Dios, Señor, de todo linaje, Señor, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, Señor, nos escogiste, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque en tu luz vemos la luz, Señor. ¿Y de quién temeremos, Señor? Si tú eres nuestra fortaleza, Señor, ¿de quién hemos de atemorizarnos, Señor? Tú eres nuestra salvación, Señor. Si nos compraste, Señor, pues también nos proteges, Rey Santo, Señor, gracias. En ti está nuestra confianza, Señor, y en ti esperamos, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque nada ni nada, Señor, de lo que haga el hombre, Señor, bendito Rey, Señor, está por encima de ti, Señor. Porque aunque nosotros andemos, Señor, por valles de sombra de muerte, Señor, no temeremos, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Y tu vara y tu cayado, Señor, nos infunden aliento, Señor, porque somos ovejas de tu prado, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Rey Santo, Señor. Aunque, Señor, bendito Dios, caigan, Señor, 1000 a nuestra diestra, 10,000 a nuestra siniestra, Señor. Con todo eso estamos confiados en ti, Señor. Rey, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos dices, Señor, que nos esforcemos y que seamos valientes, Señor. Tú nos dices, Señor, que no temamos ni desmayemos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias. Gracias, Rey Santo, Señor. Y colocamos, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, bendito Dios, que es como espada, Señor, de 2 filos, Señor, que entra y penetra, Señor, y separa el alma del espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, la que tú envías, Señor, hace esa obra en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Oh Rey, gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque si tú no edificas, Señor, si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña, que nos guía, Señor, que nos revela, que nos, Señor, bendito Dios, nos hace entendidos de tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sean bendecidos sus vidas, sus familias, sus hijos, su esposa, sus esposos. Hermanos, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. El lugar de trabajo, que sea de bendición para sus vidas. Oh Rey, gracias te damos y bendice a nuestros hermanos, Señor, a los que escuchan tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, y que se edifican por medio de ella, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos, seguimos entonces hablando acerca del diezmo y de la ofrenda, y podemos mirar que la palabra de Dios, esto lo habíamos hablado anteriormente, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Realmente es de gran bendición porque
Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice a nosotros, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y es de gran bendición porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿sí? Y que hasta que no se cumpla todo lo que está escrito acerca del Señor, ¿sí? No va a pasar. Y entonces podemos entender lo que nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Queriendo decir, hermano, entonces que en Cristo Jesús está el cumplimiento de la ley. Y podemos ver en Hebreos capítulo 7, y lo podemos mirar desde el versículo 9, nos dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en sus lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Entonces aquí nos está diciendo que Leví, ¿sí? Leví, su padre Abraham pagó los diezmos también de Leví, que, óigalo bien, Leví estaba en los lomos, ¿sí? De Abraham. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Entonces, hermano, si nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Si nosotros estamos en Cristo Jesús cumplió la ley, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos en Él, ¿sí? La ley ya no tiene poder sobre nosotros. Óigalo bien lo que les estoy diciendo. No tiene poder sobre nosotros. No estoy diciendo que no la debemos cumplir. No estoy diciendo eso. Sino que la ley no tiene poder sobre nosotros. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, ¿sí? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Óigalo bien. Está diciendo que nadie nos engañe, ¿sí? Con estos rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Óigalo bien. Entonces, si era una necesidad de ser circuncidados, pues en Cristo estamos circuncidados. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no hay condenación, que la ley que manifiesta mi pecado y me produce muerte, esa ya no tiene potestad sobre mí si yo ando, óigalo bien, estando en Cristo Jesús, y sí, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ando en el Espíritu,
la ley no me alcanza. ¿Por qué? Porque estoy dentro de Cristo y estoy haciendo su voluntad y estoy caminando en su enseñanza. En el versículo 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mi hermano, es entendible que todo aquello de la ley, hermano, como dice Romanos 10, me llamaba mucho la atención esto, en Romanos 10, capítulo 4, Romanos 10, versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermano, hablando esto de la ofrenda y hablando de la ofrenda en Cristo Jesús, ya ha muerto Cristo Jesús y todo ello, nosotros podemos ver que no se vuelve a mencionar el diezmo en estas colectas de la iglesia, sino que se habla de la ofrenda. Y yo les decía anteriormente a ustedes de que nos leyéramos 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, porque son muy dicientes acerca de la ofrenda, ¿sí? Y del servicio, porque me gusta como dice en 2 Corintios capítulo 8, nos habla sobre la ofrenda a los santos, pero se habla de un servicio. Y me parece muy precioso esto porque en 2 Corintios 8 dice la ofrenda para los santos. No habla del diezmo para los santos, sino la ofrenda. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Entonces aquí está colocando el apóstol Pablo un ejemplo de iglesia, la iglesia de Macedonia, y se lo está hablando a los corintios, ¿sí? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Óigalo bien. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas. Este es el punto principal entre lo que es el diezmo, que es una ley que se debe de cumplir y que se debe pagar, ¿sí? El diezmo, ¿sí? A una ofrenda de su riqueza, de su generosidad. Es precioso lo que el apóstol Pablo dice: y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí no vemos a que, aunque estaban en tribulaciones y todas esas cosas, había un gozo de dar, ¿sí? Y dice aquí el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ven? Que es un servicio. El dar a los santos, a los que están allí al frente, es un servicio el dar, de participar de ese privilegio. Y dice: y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como empezó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, de llevar a los corintios al dar con generosidad en el servicio para los santos. Por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, óigalo bien, como, o sea, los corintios eran una iglesia muy tremenda. Y
ellos tenían todos los dones espirituales, pero el apóstol Pablo dijo, les tengo que hablar como a carnales y no como a espirituales. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 1, le dice, habla sobre la pelea que ellos tienen. Entonces, aquí está diciéndonos en el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, ¿sí? En esos dones espirituales, en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? En el de dar, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo les está exhortando a Tito allá en Corintio. Entonces dice el versículo 8, no hablo como quien manda, óigalo bien, no como una ley, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea que en el dar se muestra el amor también, ¿sí? Cuando uno da, uno muestra el amor hacia esa persona a la cual le da, ¿sí? Y como en este caso es el servicio a los santos. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Tremendo esto, porque ellos como que entonces se retuvieron en hacerlo, en seguir haciendo lo que se había pensado y lo que se tenía que hacer. Y el apóstol está llamando la atención a los corintios de que se vuelvan a lo que habían prometido, que se vuelvan a lo que habían acordado, ¿sí? Y lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No le dijo cuánto ni nada. No le dijo que un diezmo, no le dijo que ni el 20% ni nada de ello, sino lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto es muy tremendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el dar no es una imposición. El dar está el deseo de su corazón, el dar con gozo, ¿sí? Y dice, entonces dice que haya una voluntad dispuesta y será acepta según lo que tengáis y no lo que no tengáis, porque uno cómo va a poder dar lo que uno no tiene, ¿sí? Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea que no hay un precio, no hay una cifra determinada en dar, sino lo que uno propone en su corazón y lo que uno pueda dar de lo que uno tiene. Aquella ancianita allá en el altar de las ofrendas, ella dio de lo que tenía y de lo que tenía para comer, por decirlo así, pero lo quiso dar y el Señor la exaltó, ¿sí? Entonces versículo 14 nos dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, ¿sí?, supla la escasez de ellos. Óigalo bien, es que está diciendo en este tiempo, porque pueden venir tiempos diferentes. Anteriormente no podían dar, ahora pueden dar. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y muchas veces uno está carente de una palabra,
¿sí? Está carente de la palabra, que es como dicen por ahí, y como decía el pueblo de Israel, este pan tan liviano, ¿sí? Están carentes de un pan, ¿sí? Pero hay abundancia en lo que se da. Y dice, aquí está diciendo, para que también la abundancia de ellos, o sea, de los predicadores, supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. O sea que hubo una forma de suplir la necesidad de uno con el otro. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces se hicieron en común la solicitud que el Espíritu Santo de Dios le hablaba a los corintios y que estaba en Tito, como también estaba en el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos seguir leyendo esta palabra, ¿sí? Podemos seguirla leyendo y es una exhortación, ¿sí? Porque en el versículo 17 dice, pues a la verdad recibo la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, Tito fue enviado a Corinto por la misma solicitud que había en los mismos corintios, por la necesidad que tenían los corintios. Entonces, hermanos, esto es muy precioso y debemos entonces tener, hermano, el entendimiento de lo que es el dar, y que el Señor nos dice que nosotros demos no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y que no se trata de dar más o dar menos, sino como propongamos en nuestro corazón, de acuerdo a nuestra fe en Cristo Jesús y la generosidad que nosotros tengamos de ello. Entonces, si nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 9, nos dice la palabra de Dios. Dice versículo 1. En cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Óigalo bien, está diciendo en cuanto a la ministración para los santos. O sea que es una ministración. El dar es una ministración que se hace. Y por el mismo hecho de que es una administración que se hace, por eso debe uno tener el corazón limpio, hermano, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que en Mateo 5:23 nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, es que esto es muy tremendo, porque es donde se coloca la ofrenda, también es un altar. Y dice, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta la ofrenda. Hermano, para el dar, eso es algo bien precioso. Y el apóstol Pablo está diciendo que es una ministración para los santos. Es por demás que yo os escriba, dice el apóstol Pablo, versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad. Le está diciendo a los corintios en su segunda carta, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, oiga, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, la iglesia de Macedonia en Acaya había ya desde el año pasado había preparado esa ofrenda para los santos y les dio celo a los de Corintios. Y dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo alguno
un macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que estéis lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vuelve, y el apóstol Pablo está hablando que es una generosidad voluntaria y que no es una exigencia. El diezmo es una ley, hermano. La ofrenda es algo que sale de nosotros, de la abundancia del corazón, hermano. Entonces debemos entender que el apóstol Pablo está hablando que esa generosidad, ¿sí? Y que aún ellos habían prometido desde mucho antes, ¿sí? Para que cuando fueran no dijera, ay, no tenemos todavía recogido, vamos a recoger. No, que ya por eso enviaron de antemano para que hicieran esta labor, para que cuando ellos fueran, ¿sí? Entonces hubiera eso. Pero déjeme decirle algo, hermano, y es de que el Señor habla esta parte de que nosotros sirvamos, óigalo bien, nosotros sirvamos con alegría de corazón en el dar. Dice, pero tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira, mis hermanos? Prometieron algo y después sustrajeron de lo que se había prometido y mintieron al Espíritu Santo, y por eso cayeron muertos. Versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto tiene que ver con nuestro corazón en el dar, mis hermanos. Porque muchas veces en la doctrina de la prosperidad, hermanos, en esa doctrina hacen que bajar los ojos de Cristo Jesús y lo pongan, ¿sí?, en lo que ellos van a recibir. Y esto sí es bien peligroso, hermano, porque van a trabajar siempre con generosidad, siempre para que usted reciba el doble, para que reciba el triple, ¿sí? Entonces ya no va a ser algo del corazón con agrado, sino que ahí va a estar en la avaricia. Ahí va a estar, es otra situación, y que ya estamos pecando, hermanos, por manifestar estas cosas de lo que es la avaricia. Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros en el versículo 6, dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. No es que el apóstol Pablo está diciendo los que den poquito van a... No, como es de nuestra generosidad y es de lo voluntario y es de lo que nosotros podamos tener, como aquella viuda que dio 2 blancas, porque dice aquí en Marcos, ¿no? En Marcos 12, dice que ella, 12:41 dice, y estando frente al arca de las ofrendas, era un arca, ¿sí?, donde se colocaban las ofrendas, y observaba al Señor a la gente que estaba echando esas monedas de cobre, ¿sí?, al arca. Y muchos ricos echaban mucho, pero llegando una viuda pobre, echó 2 blancas, lo que es un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que estaban echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, que el dar no tiene que ver, para el Señor no tiene que ver tanto esa abundancia en el sentido, hermano, de voy a recibir más, y entre más de voy a recibir más, sino que es un corazón sincero, no con avaricia, ¿sí? No por recibir otro tanto mayor, sino que es de la generosidad, como el apóstol Pablo dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces nos está diciendo el apóstol Pablo de que nosotros, ¿sí? En el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí podemos ver el dar con alegría, hermano, el dar de lo que nosotros tengamos, no lo que nosotros no tengamos, hermano. No es de decir, vení, que es que hay que dar bastante, préstame plata para yo dar bastante y poder recibir bastante. Ahí perdiste el año, porque el Señor ve los corazones. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces nos dice el Señor en el versículo, de ahí el capítulo 9, el versículo 16 al 18 nos dice, porque si proclamo el evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no proclamo el evangelio. Porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa. Pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. ¿Cuál es mi recompensa? Que proclamando las buenas nuevas, presente gratuitamente el evangelio para no usar de mi derecho en el evangelio. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que así como usted puede dar generosamente y de su propia voluntad, con un corazón alegre, el apóstol Pablo está diciendo, a mí me han dicho que proclame el evangelio a los judíos y a los gentiles. Dice, porque si lo hago de buena voluntad, tengo recompensa. Pero si por imposición, mire lo que está diciendo, se me ha confiado una mayordomía. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, de qué forma estamos dando. Si están diciendo por una imposición y que en la ley dice que debes de diezmar y que en la ley dice que malditos sois con maldición porque me habéis robado, ¿en qué te he robado? En vuestros diezmos y en las ofrendas. Entonces, si a mí me cantan esto, es una imposición, hermanos. Es algo que me está imponiendo, más el Señor mira es el corazón. Entonces, el apóstol Pablo mismo en el versículo 5 de 2 de Corintios 9 que estamos leyendo dice, tuve por necesario pues exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa prometida hace mucho tiempo, a fin de que esté preparada como bendición y no como exigencia. Entonces aquí no están hablando de que si, hermanos, si existiera el diezmo allí en el año 60, 65, que está el apóstol Pablo manifestándose en estas cartas a los gentiles, a la iglesia de Corinto, si fuese así, hermanos, entonces sería una cosa donde el apóstol Pablo estaría hablando del diezmo. Estaría hablando diciendo, el diezmo le es solicitado a ellos. Esta carta de 2 de Corintios fue escrita entre el año 55 y 56. Entonces debemos entender, hermano, que ya el Señor Jesucristo había muerto y aún se entendía acerca de lo que la ley terminaba en Cristo.
y que estamos libres de la ley si caminamos en el Espíritu. Entonces aquí hay una iglesia donde está necesitando ser reconvenida de esta situación. Y en 1 Corintios 13, el versículo 3 nos dice: y aún si repartiese todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. O sea, si doy mi cuerpo a quemar, eso es una gloria para esa persona, porque dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es lo mismo, hermanos, de que nosotros veamos que la situación es una situación de corazón. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, aquí está la respuesta: y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros, para que abundemos nosotros en toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Cuando nos están hablando de que el Señor nos va a dar en toda gracia, tiene que ver con lo espiritual, porque aún los corintios tenían los dones espirituales, tenían todos los dones espirituales, y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 está normando lo de los dones espirituales, ¿sí? Aún lo de los ministerios proféticos. Entonces nosotros podemos ver que esa toda gracia tenía que ver con lo espiritual y pues por ende también lo material, porque en el versículo 9 nos dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto tiene que ver con lo espiritual. Y nos dice en el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vuelve y juega. Está lo material y está lo espiritual. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender lo que el Señor nos quiere hablar. Y nosotros podemos ver en esa parábola del fariseo y del gentil. Dice en Lucas 18:9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, aquí nos está diciendo el Señor que Él proveerá y aumentará los frutos de nuestra justicia. Pero para el fariseo y para el gentil, él confiaba. El fariseo confiaba, óigalo bien, en sí mismo como justo y menospreciaba a los demás. Y entonces el Señor les dio una parábola. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, y el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Miren lo que oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, oiga, como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Y el fariseo estaba diciendo ahí esas cosas, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, ¿sí? Y pago el diezmo de todo lo que gano. Pago, o sea, no daba, ¿sí?, con ese anhelo y ese deseo, sino que era algo que tenía que hacer, era una exigencia más que una bendición. Pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo
que éste bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que es enaltecido será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esto es precioso, hermanos, lo que el Señor nos muestra, y tiene que ver, hermano, el de ser justificado. Y el fariseo era justificado por las obras que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de todo lo que gano, ¿sí? Más el publicano era la parte de la fe, teniendo en cuenta nosotros, hermanos, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, y aún esa fe ha sido dada por el Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos observar y mirar esto bien, de las cosas que el Señor nos habla, ¿sí? De que es en fe que cada uno de nosotros damos, y que de acuerdo a eso nosotros hemos prosperado. Y entonces la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 nos dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se haga entonces colectas. Entonces esto era una ofrenda que se daba, y aún dice de la forma como el apóstol Pablo dice, de la forma como se va a dar. Dice que cada uno de nosotros demos de acuerdo a como hayamos sido prosperados, y está diciendo que lo ponga aparte y que lo ahorre, ¿sí? Y para que cuando ellos vayan, entonces se pueda dar esa ofrenda y no se haga, ¿sí?, entonces una colecta. Tremendo esto, y que es precioso lo que el Señor nos habla y nos enseña. Sí, para Dios no hay una sección de personas que en la forma en que queremos servir. Y por ejemplo, nosotros vemos el dar es un servicio, y el Señor mira y le da el visto bueno a la viuda, mientras que el Señor habla acerca del fariseo y del publicano. Entonces vemos que no hay una acepción de personas en este servicio, y el problema entonces es el nuestro. Tenemos que decirlo, ¿sí? El problema es en el que nosotros hacemos acepción de personas, hermanos, y vemos es de acuerdo a lo que es la persona, y no guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, sino que es por vista. Entonces podemos preferir a unas personas a los que contribuyen más. Podemos hacer acepciones de personas en los que son contribuyentes, como decir, grandes contribuyentes. Entonces tenemos que entender que no es porque el que más dé, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar entre los ancianos, ¿sí? No es así, de esa forma, hermanos. Ahí estaríamos haciendo una acepción de personas, y es por el dinero. Entonces podemos ver que el Señor muestra a la viuda, y también muestra lo que es el fariseo y lo que es el publicano, y que más rápidamente salió justificado el publicano que el fariseo. Entonces en Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa, ¿sí?, espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida,
y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Esto es muy tremendo, hermano, porque hay iglesias de estratos, ¿no? Aquí tenemos iglesias de estratos, ¿sí? Y el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3. El estrato 3, 6, en el estrato 6 no puede entrar allí, como dice Santiago, que entra un pobre vestido con vestidos andrajosos. A esa iglesia de estrato 6 no puede entrar. No lo dejan entrar. Y le dicen, vaya a otra iglesia, pero aquí no pueden entrar a este lugar. Eso es lo que la iglesia, hermano, de nuestro Señor Jesucristo está padeciendo en estos tiempos. Y entonces es lo que nosotros podemos ver de la iglesia de Apocalipsis 3:17, la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabéis que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis ricos, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta dando golpes, ¿sí? Aldabazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, es muy interesante lo que el Señor nos habla acerca de la acepción de personas, acerca de lo que Santiago está hablando, lo que nos dice la palabra de Dios. Aún el Señor exhorta a esta iglesia de la Odisea. Y hermanos, es importante que nosotros entendemos entonces lo que dice Tito, ¿sí? Primera de Timoteo 6:3 dice acerca de el creyente, del líder, del ministro, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, y dice, si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, óigalo bien, esto lo tenemos que entender, que la doctrina es conforme a la piedad, ¿sí? Está envanecido. O sea, si alguien habla algo diferente, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidias, riñas, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad
es fuente de ganancia. Óigalo bien, esto es lo que están hablando ahora. Y este es el problema, hermano, que uno ve en la evangelización y hablan pero feo, porque hablan es del pedir y que pedir diezmos y que esto y que lo otro y que el diezmo aquí y que la ofrenda y que la primicia y que tal cosa y que tal otra. Pero aquí está diciéndonos el Señor y dice que suponen que la piedad es fuente de ganancia. Y hermanos, es muy desconsolante que mucha gente cumple la ley del diezmo, dan el diezmo y dicen, ahí está el diezmo mío en estas 4 ruedas de ese carro XYZ de ese ministro. Entonces, ¿qué recompensa puede tener ese hombre? ¿Qué recompensa tiene? Que es una ley que tiene que cumplir y que sale y ve el carro del ministro y le ve las llantas grandes, yo no sé cómo verá, pero es que así lo dicen, hermanos. Vea, el diezmo mío, ahí está en esas llantas de ese carro del pastor. ¿Qué bendición va a recibir? Y cuando hay en nuestro corazón, ¿qué necesidades que tengo y me toca quedar el diezmo? Entonces esto es la situación que se vuelve como en una amargura, se vuelve como en algo que no es bueno. Y todo esto uno lo transmite hacia los gentiles, hacia las personas que no conocen de Dios, hermano. Y entonces allí es el problema, porque es una difamación continua, hermanos. Mire, yo en estos días fui a la tienda y el varón que atiende la tienda es cristiano, es creyente y se congrega en una iglesia. Y estaba con otra mujer creyente y estaban en un problema hablando de que en el parqueadero no le habían dejado parquear qué tal cosa y qué tal otra. Y eso estaban, pero que... Y yo le dije, hermano, ¿sabe una cosa? Esto no se debe de hablar en este lugar, ni se debe de hablar. Es mejor hablarlo al Señor, pero no se debe estar hablando donde entra cualquier persona y ustedes están hablando esto y lo están escuchando y esas otras personas después van a difamar todo. Así ha pasado con los pastores, así ha pasado con el diezmo, así ha pasado con todo lo que piden. Dice vamos a entrar a la iglesia y de una vez nos están colocando, nos están entregando las cosas y hasta aún preguntan, hermanos, que si tienen plata si trajeron el diezmo, y si no trajeron el diezmo no los dejan entrar. Entonces esto es muy grave, hermano, lo que está pasando en la iglesia y toda la difamación, todo lo que, hermano, los que no conocen de Dios hablan acerca de la iglesia. Y entonces dice que la piedad no es una fuente de ganancias, aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto es muy precioso, hermanos. Esto es muy precioso y es entendible lo que está sucediendo en estos tiempos, hermanos, que mucha gente no quiere ir a la iglesia, hermano, por este mismo hecho, ¿sí? Porque, yo lo llamo la ganancia deshonesta, hermano. Mire, hermanos,
hoy, el domingo estábamos evangelizando y yo le decía a un varón que es creyente y estaba un poco mal parqueado. Y yo le dije, varón, me dijo, pues, ¿por qué le hablaba sobre el trago? Y yo le dije, varón, tienes que llevar ese hombre viejo a la cruz. Y me dice, yo fui al encuentro y allá nos hicieron colocar todos nuestros pecados y llevarlos a la cruz y clavarlos ahí a la cruz, y que después los habían quemado y ya había acabado. Yo le dije, varón, eso no es así. Te robaron, varón, eso no es así. Te robaron. Y todavía aún más dice que había un señor que se hacía pasar por Jesucristo y a él había que confesarle todos los pecados. Hermanos, yo dije, ¡ay, Dios mío santo! Todo lo que han inventado, y son encuentros que valen más de 100,000 pesos, hermano, más de 150,000 pesos valen esos encuentros. Y yo decía, tan tremendo, porque el apóstol Pablo está mismo diciendo, ¿sí?, que esas son ganancias deshonestas, ¿sí?, y han cogido la piedad, ¿sí?, han cogido para las ganancias, ¿sí?, la misma piedad, lo que es la palabra de Dios. Y ese varón, yo le dije, no, hermano, así no es. Así no es el hombre viejo, lo que era usted anteriormente. Todo eso hay que clavarlo en la cruz. Y el Señor nos dice que debemos de llevar la cruz continuamente, todos los días. Y es todos los días hacer eso, no en un encuentro o un reencuentro o un posencuentro o un contraencuentro, porque ya es todo eso, hermano. Y la plata que sacan es muy doloroso, hermano, lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo y la difamación que se está teniendo del creyente, de los pastores y todo ello, que andan honestamente, ¿sí? Obviamente tenemos que entender que el Señor dijo que entrarían los rapaces. Y hay que discernir los rapaces, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos dice allí en 2 Corintios capítulo 9:12, dice, porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino también la abundancia en acciones de gracia a Dios. Y entonces esto es bien precioso, que de suplir las necesidades de los santos, y también, hermanos, que ahondemos en acciones de gracia a Dios. Y esta es una parte de lo que es manifestar una acción de gracias a Dios, ¿sí? No solamente con nuestra boca, con nuestro canto, ¿sí?, sino también en suplir las necesidades de los santos. Dice Corintios 9:12. En el versículo 13 nos dice, pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Esto es muy precioso, hermano, lo que el apóstol Pablo manifiesta acerca de la ayuda que se da, ¿sí?, a los santos, que la ayuda que se da a los ministros. Y dice que eso es parte de profesar la obediencia del Evangelio de Cristo, hermanos, el dar generosamente, ¿sí?, y con amor, hermanos, porque es importantísimo, como lo leíamos anteriormente, que de qué sirve si doy yo mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada sirve, ¿sí? En Mateo 16:26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces es importante que nosotros valoremos y que esto es algo bien precioso de parte del Señor,
y que aún Él con agrado también dice que el que está dando al pobre es como prestarle a Dios, ¿sí? En Santiago 2:5 nos dice: oíd, hermanos míos amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre que fue invocado por vosotros? Entonces, hermano, esto es para que nosotros tengamos en cuenta, como ministros, el no hacer acepción de personas. Y como estos servidores de Dios en las necesidades de los santos, hermano, esto es muy precioso lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y Dios quiere prosperar verdaderamente en nosotros las riquezas terrenales o nuestro interior espiritual. Sería la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Y pues nosotros podríamos decir que Salomón dijo que no le diera riquezas para que se apartara de él, y que no le diera pobreza para que no blasfemase, sino que entonces hubiera un equilibrio. Pero realmente, hermano, en Mateo 6:3 nos dice: pero tú, cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que así tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de practicarlo, ¿sí? El secreto en el dar. No necesitamos, hermanos, de que nos toquen trompetas ni nada de ello. En tercera de Juan, ¿sí? En la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: oh amados, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es lo real de la prosperidad que el apóstol Juan dice? Amados, anhelo que en todas las cosas seas prosperado, óigalo bien, y que también en la salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, de la manifestación de la verdad en esa persona. O sea, que hay un testimonio y de cómo anda en la verdad. Precioso, hermanos. Y eso es lo que entonces está diciendo, de prosperar en nuestra alma. Y de hecho, al prosperar en nuestra alma, pues vamos a tener salud, ¿sí? Y el Señor va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En Mateo 6:19 nos dice la palabra de Dios, dice: no acumuléis, óigalo bien lo que está diciendo, no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Reconociendo, Señor, que sin ti, Rey Santo, Señor, no somos nada, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, gracias te damos, Rey, porque nos has bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en toda gracia, Señor. Gracias por nuestros hermanos, los que contribuyen con su fe, hermanos, para todas las necesidades de este ministerio, Rey. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que seas tú, Señor, haciendo, Señor,
que prosperen en todas las cosas, Señor, así como prospera su alma, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.